Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero la estén pasando increíblemente bien. En el día les vengo a enseñar la alternativa a GeForce Now. Para aquellos que son nuevos en mi canal y están viendo hasta ahora este video, hace un par de días estuve subiendo cómo correr Lego Fortnite y otros juegos en dispositivos móviles, tanto para Android como para iPhone. Si aún no han visto esos videos, por aquí en la descripción de este video estarán viendo un enlace para que los lleve directamente a esos videos y entiendan un poquito más qué es lo que está pasando. Para los fieles, para los que se han quedado en el canal, prometí una alternativa y aquí se las traigo. Y sí, se las traigo aquí como se las prometí, gratis y sin mucho tiempo de espera. ¿No me crees? Comenzamos. Bien, parceros, rápidamente explicándole a los nuevos, GeForce Now es una plataforma de gaming cloud que es como poder alquilar una computadora en la nube para nosotros jugar desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Obviamente con una pantalla táctil o con un control vamos a poder disfrutar de muchísimos juegos, tanto de manera gratuita como pagando una membresía. Y ahí es donde vamos. Hace un par de videos, como mencioné, había subido Lego Fortnite para Android y también para iPhone. Y los dos han tenido un apoyo muy bueno, pero sufrimos de un problema, muchachos. No contamos con que el servicio de GeForce Now tenga limitaciones y tenga tan pocos servidores y computadoras para el apartado gratuito. Esto ha llevado a que mucha gente se quede por fuera y no pueda probar este servicio y les esté obligando a comprarlo. Que sí, no digo nada malo que podamos adquirir, alguien que quiera adquirirlo. GeForce no me paga por decir eso. Y yo fui uno de esos usuarios. La compré, la probé y la verdad va espectacular, va muy bien. Como les digo, no me patrocinan, ojalá me patrocinaran. Pero aquí lo importante es que sea gratuito, que sea acceso gratis y que cualquier público pueda acceder a ella, ¿no? Porque qué sentido tiene pagar por un juego que es totalmente gratis, solo la alquilada del computador. Para eso tengo mi teléfono, ¿no? Y aquí la alternativa, muchachos. Aquí en el primer enlace les estaré dejándoles un VPN. Eso sí, ustedes pueden agarrar el VPN de su preferencia, pero yo sugiero este VPN ya que a mí me ha funcionado y es para que ustedes tengan los mismos pasos. Les dejaré las dos versiones, tanto como para iOS como para Android. Lo vamos a descargar en cualquiera de los dos dispositivos y vamos nosotros a instalarla. Una vez instalada la aplicación, vamos a tener que buscar un servidor, pero que esté en un servidor americano. En este caso, Colombia está en la parte de arriba, por lo tanto está muy cerca a Miami. Esto incluye Venezuela, Ecuador, Panamá y demás países. ¿Por qué no agarramos un servidor brasileño? Porque posiblemente no tengamos como un acceso a esa cierta aplicación o directamente no nos lo agarre. Así que mucho cuidado eligiendo el país. Siempre elijan de Estados Unidos y Miami o por ahí Atlanta, Nueva York, donde mejor les dé pin. Y una vez estando conectados, vamos a acceder al segundo enlace que también estará aquí abajo en la descripción de este video. Y les recuerdo que igualmente va a estar dividido en dos partes, tanto el enlace para Android como para iOS, no se van a equivocar. Y aquí es donde se divide el tutorial, muchachos, en Android y en iPhone, ya que son completamente diferentes. Si te preguntas por qué, es porque en Android vamos a necesitar de una aplicación y en iPhone no lo vamos a necesitar. Así que vamos a empezar primero con iPhone y si en tu caso solo vienes para Android, puedes adelantar esta parte o mirar qué tal, a ver si te funciona, ya que el tutorial cambia un poquito en un solo paso. Una vez estando dentro del enlace, los enviará a mi sitio web en donde ustedes pueden conseguir el otro enlace de referencia hacia la plataforma de Xbox Cloud Gaming Beta. Sí, sé que muchos de ustedes lo habrán probado y dirán, nah, pero yo ya probé eso, hay tiempo de espera, pero tranquilo. Al final del video vas a ver que no vas a tener que esperar nada. Como les venía diciendo, nos va a enviar a la plataforma de Xbox Cloud Gaming y si se les abre en Google Chrome o otro navegador, vamos a copiar la URL, el enlace y lo vamos a poner en Safari. Ya estando en Safari, muchachos, tan solo en la parte de arriba vamos a darle en iniciar sesión, eso sí, con el VPN activo, y nos va a pedir que hagamos unos pasos. En este caso tan solo tenemos que darle en donde dice compartir, agregar a inicio y vamos a agregar el icono de Xbox Cloud. Y ya con eso tendremos preparado prácticamente nuestro iPhone. Ahora le sigue el turno a los dispositivos móviles Android. Para Android es muy parecido, vamos a seleccionar el enlace que está en la descripción que dice Lego Fortnite para Android y de igual manera vamos a descargar, en este caso es una aplicación APK de Xbox Cloud. ¿Por qué no los envío directamente a la Play Store? Porque en la Play Store en algunos países no la van a conseguir, sí o sí van a necesitar ese archivo APK. Una vez descargado lo vamos a instalar y vamos a tener nuevamente, como les dije, el VPN activo, muchachos. No se salten ninguna parte porque ya los veo por ahí en los comentarios. Si a ustedes les aparece un aviso en pantalla en cualquiera de los dos equipos, tanto como Android como iPhone, de que no, su país no es compatible, verifica la región, eso significa que no están usando bien el VPN. Cierren el Xbox Cloud y vuelvan a abrir el VPN, conéctense a una red y vuelvan a intentarlo hasta que ya les permita entrar. Ya estando aquí adentro, muchachos, tan solo en la parte de arriba vamos a iniciar sesión, vamos a iniciar
iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, muy importante. Un aviso acá, esto es totalmente gratis, crear una cuenta de Microsoft, puede ser un Outlook, un Hotmail o lo que ustedes tengan por casa, ya con eso directamente pueden crearla. Y yo les estaré probando en 2 cuentas, chicos, una que tengo de totalmente gratuita, no he comprado ningún pase premium, y otra donde tengo una cuenta enganchada a lo que viene a ser al Xbox Game Pass, al cual podemos acceder a infinidades de juegos y sin tiempos de espera. Pero ojito que yo les prometí que en el apartado gratuito no van a haber tiempos de espera, por eso les voy a mostrar las 2 caras de la moneda. Y una vez iniciado sesión en cualquiera de los 2 dispositivos, tanto como Android como iPhone, van a ver que muchos de los títulos como GTA V y otros juegos aparece Game Pass. Ojito que esto no es gratuito, esto hay que pagar, pero como es la primera vez hay una promoción en donde pagan $1 por 14 días y hacen la prueba, y si no les gustó pues lo cancelan. Yo recomiendo hacer eso, crear muchas cuentas y comprar de $1 si quieren jugar otros juegos, o tienen la opción de siempre ser gratuito jugando solo Fortnite, el apartado de Lego, lo que ustedes quieran del apartado de lo que viene a ser de Epic Game, lo van a poder hacer. Y es tan sencillo como ir a la carátula de Fortnite y darle jugar para que comience a iniciar. Como pueden ver ustedes, nos aparece una animación como de una nave y abajo dice beta. Posiblemente la primera vez les aparezca un tiempo, en este caso me apareció un tiempo súper largo como de 180 minutos. Y sí, ya sé que dije que no van a haber tiempos de carga, pero espérense tantico, ya vamos a solucionar eso. E incluso yo intenté jugar en la cuenta, como les digo, la que tengo el Game Pass, y hubieron a veces, no todo el tiempo, a veces donde me exigían hasta 3 minutos de espera, que realmente no es mucho para jugar. El juego lo podemos jugar de 2 maneras, tanto de manera táctil como control. Ahora, antes de pasar al gameplay y decir qué tal me parece, vamos a enseñarle a ustedes cómo van a poder omitir todos estos tiempos de carga. Muy fácil, vamos a cerrar lo que viene a ser la ventana o la aplicación de Xbox Cloud, la vamos a cerrar completamente a la multitarea y nos vamos a ir nuevamente al VPN, muchachos. Y dentro del VPN que yo les arrojé o el que ustedes quieran usar, vamos nosotros a cambiar nuestra ubicación, vamos a desconectarnos y vamos a buscar una ubicación que sea de Australia. Sí, como me han escuchado, de Australia. Y para los que se pregunten, ¿me va a dar lag? ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué de esa manera? Sencillo, muchachos, mientras nosotros estamos despiertos, en ese otro lado del mundo la gente está durmiendo. Por lo tanto, no hay mucha gente que esté solicitando ese servicio por allá y a nosotros nos va a servir súper bien. Y para cuando nosotros estemos durmiendo, pues a ellos van a tener activo el servicio y así vamos a estar rotando. Y en este caso es lo que yo les voy a comprobar. Aquí he cambiado mi ubicación a Australia, voy a probar y si ustedes se fijan, muchachos, es instantáneo que me mete a lo que viene a ser al juego. Ojito, puede que a veces tenga un tiempo de carga, como les digo, de 2 minutos, pero a mí en las 2 ocasiones que lo intenté me entró casi instantáneo. Ya no tengo ese número largo de 170 minutos y ya estamos jugando. Y también una cosa muy importante, muchachos, no abusar de este servicio. ¿A qué me refiero? Que va a haber mucha gente intentándolo al mismo tiempo que posiblemente hayan pantallas de carga y ya no sería culpa mía, ya sería de toda la gente que lo esté intentando. Yo solo vengo a traerles una solución alternativa a GeForce Now. También les demuestro que lo hice en la cuenta en donde no tengo el Game Pass, que es en la cuenta de EcoEco001, donde tengo el Android y no en el iPhone, que es donde tengo el Game Pass. Y si se fijaron, muchas de las veces me entró más rápido a mí en el Android estando en Australia. Así que no nos enrollamos más, vamos a ver qué tal nos va con el gameplay, cómo me va a mí en la cuenta donde estoy jugando en mi servidor y en la cuenta donde estoy jugando en Australia. En cualquiera de los 2 casos funciona de manera táctil y con un control. Podemos hacer la conexión muy rápida a través del Epic Game. Tan solo le damos en siguiente, nos va a enviar un código. Vamos a entrar a esta URL que estaré dejando en pantalla, si no me equivoco es epicgame.com/activate. Lo podemos hacer directamente de nuestro celular o de otro teléfono o del computador y luego nos va a pedir el código que aparece en la pantalla de nuestro teléfono o donde estemos ejecutando el servicio de Xbox Cloud. Eso sí, muchachos, este código es único por cada persona. Tan solo le damos en eso, luego nos va a pedir que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Epic Game. Obviamente, para vincular todo lo que tenemos podemos hacer una cuenta nueva de prueba o directamente la que ya usamos para Fortnite. Y ya con eso quedaríamos vinculados y ya nos accedería a lo que viene a ser a Fortnite. Si ustedes se fijan, tenemos todas las opciones de variedad para poder jugar. En este caso el Lego Fortnite, que es el que nos está interesando. Podemos jugar el Fortnite normal, podemos jugar el nuevo, el de la música, el de los carros, pero lo que nos importa acá es el de Fortnite. En este caso yo voy a cargar el mapa para que ustedes vean que podemos acceder y hablar de las latencias. Ya estando dentro de mi mapa, que por cierto, un spam ahí, tengo canal de Twitch, estamos haciendo transmisiones en Twitch, estamos jugando, estoy dando claves de acceso para este mapita, así que pueden ingresar, el link aquí abajo en la descripción. Y en cualquiera de los 2 casos, tanto
estando con el VPN de Estados Unidos como el de Australia, no sentí ninguna diferencia de lag. Tal vez el de Australia es muy pero que muy mínimo, es casi ni se siente, por decirlo así. Si no eres muy exigente la vas a pasar súper bien. En cuanto al de Estados Unidos, al de Miami que yo estoy conectado, obviamente la latencia va a ser mucho más baja. Ya estando dentro de la plataforma de Xbox Cloud, podemos apagar el VPN, pero ya estando jugando, muchachos, ojito, mucho cuidado. Cada vez que necesitemos entrar a jugar, debemos encender el VPN. No es como GeForce Now que se queda guardada la configuración, no. Debemos siempre activar el VPN para poder ingresar. Y en los dos casos, el apartado táctil va súper bien, pude manejarlo de manera correcta. En los dos pude conectar el control, tanto del Xbox como el iPega. El iPega sí no pude en iPhone, pero en Android sí recibió los dos, así que punto a favor para Android. Estaré preparándoles un video de cómo configurar un control iPega, cómo conectar un control de Xbox a cualquiera de estos dos equipos, tanto como en iOS como en Android, así que muy atentos al canal. Y la sensación es muy buena, muchachos, o sea, no tuve nada de delay tampoco con el control. Puede picar, correr, hacer miles pero que miles de cosas. La único así que le veo entre diferencias entre GeForce Now y Xbox Cloud es que en el GeForce Now tenemos más calidad, ¿vale? Tenemos mucha más calidad, tenemos como incluso un poquito más de gráficos si no me equivoco, y también que tenemos el full screen, que tenemos pantalla completa en casi los dos apartados. En cambio con Xbox Cloud sí o sí tenemos una relación de aspecto de 16:9, que es 1920 x 1080, o HD, que es 1280 x 720p. Eso sí, en el Xbox Cloud veo un poquito más la calidad reducida, pero los fotogramas van excelentes, siempre a 60 con gráficos muy buenos, pero la calidad sí se ve un poquito mermada. Pero como le digo, es súper jugable, es súper entretenido, es súper divertido poder jugar en crossplay, tanto si hay gente de Play, de Xbox, de PC, vamos a poder todos jugar en un mismo juego. En cuanto al apartado premium y gratuito, no veo mucha diferencia, como les digo, en el caso del GeForce Now. Tenemos exactamente la misma calidad, chicos, no tenemos ninguna solita pega, ni ningún cambio de calidad en cuanto a premium, así que pues el premium tampoco es que lo aconseje mucho, más allá de que ustedes quieran jugar más juegos, pero si solo quieren dedicárselo al Fortnite, pues directamente pueden hacerlo así, gratis. Bien, muchachos, yo creo que eso ha sido todo por este video. Coméntame aquí abajo en la caja de comentarios qué te pareció esta alternativa, si ya la probaste, si te funcionó en Android, en iPhone, en qué mejor plataforma te funcionó. También recalcar que si ustedes tienen una cuenta de Xbox que paguen el Game Pass, pues pueden llegar a usarla, muchachos, sin ningún problema. Pueden tenerla en su Xbox activa y en el teléfono igualmente, que no van a tener ninguna pérdida de función y se van a ahorrar un buen dinero. También estoy preparando para sortear un par de membresías también aquí en Xbox Cloud, que son un poquito más baratas y que es más accesible para mí regalárselas. Aquí abajo en la descripción de este video estará un grupo de WhatsApp al cual yo estaré hablando de qué manera la vamos a regalar y qué requisitos. Ya les digo que van a ser muy fáciles. También, si este video recibe muchísimo pero muchísimo apoyo, posiblemente les estaré regalándoles un control iPega para que puedan disfrutar de su juego de manera clarísima y ser la envidia de todo el barrio. Así que no olviden su poderoso like, su poderosa suscripción, activar la campanita en todas las notificaciones. Por aquí abajo también mis redes sociales para que me sigan. Y les hago el spam, tengo un canal nuevo de Twitch. Somos muy poquitos, muchachos, los que me quieren apoyar son bienvenidos. Estamos jugando de todo: Overwatch, Halo, como se pronuncia, el Fortnite también lo estamos jugando, y mucha más variedad de juegos. Mi canal de Twitch aquí abajo en la descripción. También, muchachos, un agradecimiento a todos los nuevos seguidores del canal, a todos los nuevos suscriptores. Mil gracias, muchas gracias, bienvenidos sean a esta comunidad. También a los nuevos miembros del canal, les recuerdo que si aportan uniéndose a miembros del canal van a tener beneficios como poder tener una ayuda personalizada por mi parte, llegado caso que quieran rutear un teléfono, que su teléfono no encienda, necesiten una custom run, algo más personalizado para su teléfono, se pueden unir a miembros del canal y contactarse conmigo. Y también por aquí en pantalla unos videos recomendadísimos que yo sé que le van a gustar, muchachos. No olviden pasarse por ahí. Y como con todos mis videos, no me gusta demorarlos y hasta la próxima. Chao, chao.